Se encuentra con nosotros el licenciado Álvaro Eric Martínez Mejía, que nos hablará sobre el refugio, una visión constitucional. Es licenciado en Derecho, cuenta con experiencia en materia civil, mercantil y administrativo. Se desempeña como servidor público en el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, es coordinador jurídico de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Administrativos de la Comar, donde coordina y supervisa más de 12,000 medios de defensa que se han promovido contra la Comar. Ha representado al coordinador general de la Comar en el amparo directo en revisión, que se ha tramitado en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se analizó la protección efectiva de origen de personas extranjeras que cuentan con doble o múltiple nacionalidad y los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado. Bienvenido a este espacio virtual. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Primeramente, me gustaría señalar que a lo largo de la historia de la humanidad han existido una multiplicidad de fenómenos que han forzado que mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes abandonen sus lugares de origen para intentar escapar de conflictos y persecuciones, para con ello salvaguardar los bienes jurídicos más importantes, que son la vida, la libertad o la seguridad. Para ser más específico, estos fenómenos de desplazamiento se encuentran vinculados con algunos de los siguientes eventos. En primer lugar, persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. O bien, estos fenómenos de desplazamiento se encuentran vinculados con violencia generalizada, agresiones extranjeras, conflictos internos, violación masiva a los derechos humanos u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público. Para que ustedes tengan una mayor idea de estos fenómenos que están provocando desplazamiento a nivel internacional, pueden consultar el informe emitido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en su informe Tendencias Globales sobre Desplazamiento Forzado en 2022, que es el más actualizado que tienen al día de hoy. Este informe señala que el número de personas desplazadas por la violencia, debido a persecución, debido a conflictos o violaciones a los derechos humanos, ha crecido en un 21%, lo que representa un estimado de 108 millones de personas desplazadas para finales del año 2022. ¿Qué quiere o cómo se representa esta cifra o qué nos quiere decir esta cifra? Que más de una de cada 74 personas a nivel mundial permanecieron desplazadas por la fuerza, las cuales seguramente vieron vulnerados sus derechos humanos. Entonces, esto nos tiene que llamar mucho la atención porque a nivel mundial estos fenómenos están impactando en la población y esto está generando que de manera forzada, de manera obligada, tengan que salir de cada uno de sus países de origen para intentar buscar protección en otros países. Estos acontecimientos nos parecen lejanos, nos parecen muy ajenos. Sin embargo, en México, en los últimos años han cobrado especial relevancia. Hemos sido testigos, ustedes han visto las noticias, ustedes incluso pasando por la calle, han sido testigos del creciente fenómeno de desplazamiento internacional, principalmente conformado por personas procedentes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que está conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, al que se ha acumulado también un número cada vez mayor de personas procedentes de otras latitudes, como lo es Haití, Venezuela, Cuba y algunas personas extracontinentales. Este incremento de personas que llegan a nuestro país conlleva la necesidad y la importancia de que el gobierno de México establezca mecanismos ágiles que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos humanos, particularmente el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Ustedes sabrán que en el año 2011 hubo una reforma constitucional muy importante en nuestro país que eleva a rango constitucional algunas de las garantías que en ese momento estaban previstas y eleva a rango constitucional específicamente el derecho que tiene toda persona extranjera de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. A partir del año 2011 se eleva a rango constitucional como consecuencia de
de consagrar en este artículo 11 el derecho humano de toda persona a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Como consecuencia de esto surge la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y posteriormente se expide el reglamento que nos va a permitir señalar o nos va a permitir instrumentar cómo es que este derecho humano se va a materializar ya específicamente. ¿Cuál es la relevancia constitucional de decir hubo una reforma al artículo y hoy tenemos el refugio plasmado en nuestra parte dogmática? De acuerdo. Esta pregunta es muy interesante porque el hecho de que en el año 2011 se haya consagrado a nivel constitucional este derecho humano no significa que anteriormente el gobierno de México no lo haya podido garantizar. Ustedes recordarán, bueno, son muy jóvenes, pero a partir de los años 80 hubo un movimiento masivo de personas provenientes de Guatemala. Hubo un desplazamiento importante de personas nacionales de ese país y el gobierno de México tuvo que implementar mecanismos para poder garantizar el derecho de estas personas a ser protegidos por el gobierno de México. Este mecanismo que se implementó en su momento estuvo amparado bajo la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. El gobierno mexicano fue signante y ratificó este instrumento internacional, y esto permitió que, pese a que no existiera una regulación interna en nuestro país para garantizar este derecho, pues el gobierno de México, en atención al artículo primero constitucional, tenía esa obligación de garantizar la protección de aquellas personas que en su momento estuvieron saliendo. ¿Cómo es que se llevaba a cabo este procedimiento de protección? En su momento, la Comar fue creada como una comisión intersecretarial conformada por 3 secretarías: Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación y Secretaría del Trabajo. Esta comisión intersecretarial lo que hacía es hacer sesiones para analizar para analizar los casos de las personas que estaban llegando a nuestro país y determinar si podían contar con algún tipo de protección aquí en México. Esa comisión no estaba reglada, no había un instrumento normativo que regulara cómo es que iba a sesionar, ni cuáles eran los parámetros bajo los cuales se tenía que garantizar este derecho humano. Por eso sí es importante que a partir del año 2011 se consagra a nivel constitucional este derecho humano, y esto obliga al Congreso a expedir una ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que va a regular el qué, es cómo se va a regular este derecho humano, y se tiene que expedir un reglamento que nos va a explicar el cómo es que tenemos que llevar a cabo estas acciones o estos mecanismos para garantizar de manera integral el derecho humano de toda persona. Entonces, reitero, anteriormente estábamos dando cumplimiento a una obligación de carácter internacional en términos de lo que establecía la Convención de 1951, y posteriormente con la reforma constitucional y al consagrarse este derecho humano en nuestra Carta Magna, se crea la legislación 2011, se crea el reglamento, y ahora sí se instrumenta de manera muy precisa, muy puntual, cómo es que el gobierno de México va a garantizar este derecho humano. Es algo importante las reformas constitucionales, como lo acabas de mencionar. Y digo, aquí nos acercas a esa convencionalidad o a esa relación entre el tratado y la Constitución. Y en el ejemplo, pues cuando el Estado reconoce a través de tratados ciertos derechos y que no los consagra en su Constitución, aún así tiene la obligación de proteger y responder por una obligación que ha adquirido el Tratado Internacional. Y de acuerdo con lo que nos comentas, esta reforma ayudó a materializar de una forma mucho más esquemática, más institucional y procedimental, para dar un mejor acceso al refugio y garantizar, pues obviamente, el derecho de las personas extranjeras que requieren este tipo de solicitud. Así es, maestro. Yo creo que hasta el día de hoy, bueno, hasta esta parte de la presentación, perdón, todos nos preguntamos quién es un refugiado. Para resolver esta interrogante, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ha señalado que una persona refugiada es aquella que huye de conflictos y persecuciones, y se trata de una figura del derecho internacional que define y protege. Por tanto, estas personas no deben ser deportadas, no deben de ser retornadas o devueltas a los contextos en los cuales peligren su vida, libertad o seguridad. Hay diversos instrumentos internacionales que definen y protegen a los refugiados. En primer término tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 14 establece que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Posteriormente tenemos la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967, que prevén que el término de refugiado se aplica a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de sus temores, no quiera acogerse a la protección de su país. Posteriormente, en consonancia con estos instrumentos de carácter internacional, como si ustedes leen este precepto constitucional, pues no se advierte, seguimos sin resolver esta interrogante de cuál es la definición de refugiado. Sin embargo, de acuerdo a nuestra legislación, está muy vinculada con el término, con el concepto que señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y que ya les mencioné. Un refugiado es aquella persona que huye de conflictos y persecuciones, y la legislación interna, la legislación de nuestro país, debe de proteger a estas personas para que no sean devueltas, deportadas o retornadas a su país de origen, porque es muy probable que su vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro. Ahora bien, si nos vamos ya específicamente a la presentación, ¿cómo es que este derecho humano se va a garantizar? Cuando una persona llega a nuestro territorio, hay tres autoridades que tienen una importancia dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En primer término, tenemos al Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración? Porque es la autoridad que cuenta con atribuciones para controlar los flujos de personas que pretenden internarse a territorio nacional. Entonces, podríamos decir que esta es una autoridad de primer contacto y tiene como principal atribución, en coadyuvancia con la Comar, detectar a aquellas personas que cuenten con algún tipo de necesidad de protección internacional. ¿A qué me refiero con esto? Que el Instituto Nacional de Migración, al momento de ejercer sus atribuciones sobre el control de flujos migratorios, detecte que una persona pretende internarse de manera irregular a nuestro país, ellos tienen la obligación de hacerles unas preguntas para saber si existe algún riesgo en caso de regresar a su país de origen. Y en caso de que detecten algún tipo de riesgo, el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de darle acceso a nuestro territorio y de no devolverlo al lugar donde su vida peligre. Una vez ya dado el acceso a nuestro territorio, tiene la obligación de notificar a la Comar dentro del término de 72 horas, contadas a partir de que tiene conocimiento del riesgo de la persona, para que nosotros podamos pues iniciar el procedimiento respectivo. Otra de las instancias que coadyuva con nosotros es la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque esta instancia emite una opinión que se llama Opinión sobre Condiciones Prevalecientes en País de Origen. Y esto nos va a permitir conocer el contexto social, político, económico, cultural, de derechos humanos y de seguridad que prevalece en cada uno de los países de las personas que vienen huyendo. Entonces es importante conocer ese contexto para saber qué tipo de conflicto o qué tipo de fenómeno de desplazamiento se está generando en sus países y poder dar una protección acorde a las circunstancias que están prevaleciendo en su país. Y otra instancia que coadyuva con nosotros es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes tienen como principal atribución determinar el interés superior en aquellos casos en donde estén involucradas niñas, niños y adolescentes. Entonces, son tres instancias que coadyuvan con nosotros y que tienen este deber jurídico de garantizar el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y
la forma en la que lo van a garantizar es avisarnos de manera inmediata cuando ellas tengan conocimiento de que hay una persona con necesidades de protección internacional. Este es el marco jurídico que les comentaba. ¿Cuál es la regulación o cuáles son los instrumentos que regulan este derecho humano? Constitución política, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Protocolos sobre el Estatuto de los Refugiados, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, su reglamento, el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación y la Declaración de Cartagena. ¿Cómo funciona el sistema de protección internacional en México? Nuestro procedimiento tiene una naturaleza jurídica de un procedimiento administrativo y lo podemos dividir en 5 etapas. La primera es la del acceso, donde les comentaba que estas 3 instancias, en caso de que detecten a una persona con necesidades de protección internacional, tienen el deber jurídico de informar el derecho que tiene toda persona de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, y tienen también a su vez la obligación de garantizar el principio de no devolución. Una vez que la persona está informada sobre el acceso que puede tener a nuestro procedimiento, en caso de que la persona desee iniciar con su solicitud, tiene que presentarse a nuestras oficinas para que podamos darle el acceso al procedimiento. Y esto implica que la Comar emita un acuerdo en donde se garantice que la persona es solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado y se emita una constancia de trámite que lo va a acreditar como solicitante. Esto va a permitir que tenga una identidad la persona. Muy probablemente cuando vienen huyendo de sus países de origen no tienen documentos que acrediten su identidad. Entonces, esta constancia que nosotros emitimos le va a servir a la persona para poder acreditar su identidad y para poder darle conocimiento a cada una de las autoridades que pudiera hacer algún proceso de revisión, que pues se trata de una persona solicitante y que se tiene que garantizar el principio de no devolución. La tercera etapa que desarrollamos es en función de la opinión que emite la Cancillería. Esto nos va a permitir saber cuáles son los motivos por los cuales la persona salió de su país, por qué no puede regresar a su país y qué pasaría en caso de regresar. Resueltas estas interrogantes, nosotros estamos en aptitud de emitir una resolución debidamente fundada y motivada, en donde se analiza si la persona efectivamente es refugiada o bien estudiamos si la persona necesita de protección complementaria. ¿Qué significa protección complementaria? Es una figura subsidiaria al reconocimiento de la condición de refugiado y opera para aquellas personas que corren algún tipo de riesgo de ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes en caso de ser devueltos a su país de origen. Entonces, en el caso de refugiados, lo que se tutela es el peligro a la vida, libertad o seguridad vinculado con alguno de los motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Y en el caso de la protección complementaria se tutela igual vida o seguridad, pero vinculado con elementos de tratos crueles, inhumanos o degradantes. No sé si me di a entender sobre esta distinción porque es complicada y generalmente aquí en la oficina también nos genera algún tipo de confusión a veces. Y por último, pues la etapa de medios de defensa, en donde la persona que considere que la resolución de la Comar no le es favorable, pues tiene la oportunidad de presentar algún medio de defensa, que puede ser recurso de revisión, juicio contencioso administrativo o juicio de amparo. El único que es ante una autoridad judicial es el amparo. El amparo y el juicio contencioso administrativo. En el juicio contencioso administrativo conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y es un órgano jurisdiccional. En el caso de amparo, conocen los juzgados de distrito o los tribunales colegiados que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. En el caso de recurso de revisión, este se tramita ante la propia autoridad, es decir, ante la Comar, y es el área jurídica la que se encarga de analizar la legalidad del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Este procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, con las 5 etapas que les comentaba, permite que la persona sea reconocida o no como refugiada, o bien se le otorgue protección complementaria. Paralelamente a este procedimiento, la Comar realiza algo que se llaman acciones de asistencia, y esto implica que con estas acciones de asistencia, las personas que están en trámite ante la Comar puedan
tener un acceso efectivo a la gama de derechos que establece la Constitución y a la gama de servicios que ofrece también el Gobierno de México. ¿Qué acciones de asistencia se llevan a cabo durante la tramitación del procedimiento? Bueno, pues la persona puede tener una clave única de registro de población, que esto, ustedes lo saben, es la llave para el acceso a toda la gama de servicios que tiene el Gobierno de México. También les dota de identidad. Los apoyamos también en los trámites migratorios para que durante su estancia en territorio nacional pues se encuentren de manera regular. Se les apoya también con servicios de salud, servicios educativos, se les apoya con el empleo, con documentos de identidad y viaje, con la naturalización en caso de que así lo deseen y con algo que se llama reunificación familiar, lo que implica que si todavía hay familiares en país de origen, una vez que la persona es reconocida como refugiada, pues pueda reunirse con sus familiares aquí en México y puedan entrar de manera regular a través de este procedimiento de reunificación familiar. Entonces, como lo ven, este procedimiento paralelo a la determinación del reconocimiento de la condición de refugiado, pues permite de igual forma garantizar la gama de derechos humanos que establecen los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí ya es donde entramos con temas de estadística. Como lo comentaba al inicio de la ponencia, los últimos 6 años ha habido un incremento exponencial de personas que llegan a nuestro país. En la estadística que ustedes pueden ver, a partir del año 2013, en la Comar había 1,295 personas. Para 2014 se incrementó a 2,137. Para 2015, 3,422 personas. Para 2016, 8,791 personas. Para 2017, 14,587. 2018, 29,410. 2019, 70,120. 2020, 40,735. 2021, 129,336. Para 2022, 119,103. 2023, 140,900. Y en lo que va del año 2024 llevamos 30,230 personas. Entonces, ustedes pueden ver que el crecimiento exponencial de personas que llegan a nuestro país es muy significativo, y esto implica que el Gobierno de México tenga que ser muy cuidadoso con los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado, que implemente mecanismos que puedan darle celeridad a todas las solicitudes que están siendo presentadas ante la Comar, y que esto pues también implique una protección efectiva y un acceso efectivo a cada uno de los derechos y servicios. Aquí ustedes podrán ver el top 10 de nacionalidades que tenemos en la Comar. Me voy a referir a las primeras 3, que ha sido una constante, que tanto Honduras, Cuba y Haití han permanecido en los primeros lugares de nacionales que vienen huyendo de esos países. Y un dato muy importante, a pesar de que tenemos este top 10 de nacionalidades, al día de hoy en la Comar estamos analizando solicitudes de más de 120 nacionalidades. Entonces, esto es coincidente con lo que les comentaba al inicio. O sea, hay una serie de fenómenos a nivel internacional que están generando desplazamiento forzado y que ha generado que pues más de 120 nacionalidades estén llegando a nuestro país en busca de protección internacional. Y el último dato que les traigo es el top 7 de personas que han sido reconocidas como refugiados de 2013 a 2024. Y ustedes podrán ver que Honduras está en primer lugar con casos resueltos de manera positiva, con 60,637, personas a las que se les dio protección complementaria 2,858. Venezuela también ha sido un número importante de personas que han sido reconocidas como refugiadas, con 24,892, 32 protecciones complementarias. Y El Salvador, con 17,160 reconocidos como refugiados y 2,655 con protección complementaria. Entonces, ustedes pueden ver de igual forma, tienen una visión general de las nacionalidades que están siendo reconocidas como positivas, una visión muy general de aquellas a las que se les dio protección complementaria,
y una visión también muy general de la totalidad de casos resueltos que se han emitido en la Comar de 2013 a 2024, que dan un gran total de 135,350 personas beneficiadas con un reconocimiento de la condición de refugiado o bien un otorgamiento de protección complementaria. Esto es muy importante porque, sobre todo en esta última administración, se han emitido una mayor cantidad de resoluciones, a pesar de los altos flujos de personas que están llegando a nuestro país, y esto nos ha permitido también tener un reconocimiento a nivel internacional sobre los mecanismos que se han implementado por la Comar y por otras instancias para garantizar este derecho humano. Sin embargo, pues todavía tenemos mucho por hacer. Tenemos que seguir pues con mecanismos que permitan fortalecer las capacidades de la Comar, porque es una institución muy pequeñita con un poco presupuesto y sin embargo pues hemos sido muy ágiles y muy eficaces en la tramitación de los procedimientos que nos ha permitido garantizar, reitero, este derecho humano de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y de pues beneficiar a estas personas con algún reconocimiento o con alguna protección complementaria. No sé si tengan alguna duda sobre estos datos que les proporcioné. Es interesante ver cómo México otorga principalmente, digamos, la nacionalidad o la protección a países de Latinoamérica y el Caribe. Y en ese sentido, no sé si nos pudieses de manera muy concreta, sé que ya lo mencionaste, la diferencia entre el refugio y la protección complementaria. ¿Cuáles serían los medios de prueba contundentes para que ustedes puedan decir si se le otorga la protección o, digamos, el refugio? Ok, nuestro procedimiento está basado en la buena fe de las personas. La prueba idónea o la prueba más recurrente que tenemos en nuestro procedimiento es la testimonial, porque hacemos una entrevista. Entonces, con base en el relato de la persona, nosotros tenemos que verificar que este relato sea creíble, sea congruente y que nos permita identificar los motivos por los cuales salió de su país de origen. Entonces, es muy complicado que nos presenten documentales, generalmente no las presentan por la premura que tuvieron al momento de recibir alguna amenaza o alguna violación a sus derechos humanos. Entonces, básicamente nos basamos en el relato de la persona para determinar si la persona es refugiada o no. De igual forma, la opinión que emite la Cancillería nos permite contrastar la situación en el país de origen con el relato de la persona y esto verificar si actualiza los supuestos de reconocimiento de la condición de refugiado que prevé nuestro artículo 13. Estos supuestos de reconocimiento implican que la persona haya huido de su país de origen porque vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro, derivado de los siguientes motivos: persecución por raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Si la persona huyó por alguno de estos 6 motivos, estamos hablando de un refugiado. Si la persona no huyó por alguno de estos motivos, pero nosotros advertimos que existe un riesgo de que la persona sea privada de su vida o sea sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, estamos hablando de una persona que puede ser beneficiada con protección complementaria. Les pongo un ejemplo. Una persona de nacionalidad china que fue funcionario en las aduanas y que fue imputado por el delito de contrabando. El delito de contrabando en China está sancionado con pena de muerte. Si ustedes ven, esta hipótesis no actualiza ninguno de los supuestos de reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Por qué? Porque la persona no está huyendo por su raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia u opiniones políticas. Sin embargo, sí corre un riesgo en caso de regresar a su país de origen, y el riesgo es que sea privado de la vida. ¿Por qué? Porque hay una pena desproporcional. En este caso estamos hablando de una persona a la cual se le puede beneficiar con protección complementaria. Digo, es un ejemplo un poquito general, pero básicamente así opera el análisis de protección sobre refugiado y el análisis de protección complementaria. No sé si resolví la duda. Estos ejemplos nos ayudan a que se pueda asimilar con mucho más facilidad las diferencias en torno
digamos, a estas dos figuras jurídicas que tienen ustedes dentro de su protección de acuerdo a la norma. A ver, les pongo un caso muy rápido de una persona que puede ser reconocida como refugiada en un país donde no se respete la libertad de género y que genere un fenómeno de desplazamiento. Por ejemplo, en África hay una zona en donde a las mujeres se les, se les realiza determinados actos que van en contra del género y pues tienen que salir huyendo de su país de origen. En este caso, pues estamos hablando de una refugiada. ¿Por qué? Porque el motivo de huida principal está vinculado con el género y el género es un motivo de reconocimiento de acuerdo con nuestro artículo 13. Entonces, de esa forma es el análisis que nosotros hacemos. Son ejemplos muy generales, pero es para que ustedes tengan una distinción un poco más clara de en qué casos opera el reconocimiento de la condición de refugiado versus la protección complementaria. Por ahí vi una pregunta sobre cuál es el medio de defensa más frecuente. Pues es variado, sin embargo, los medios de defensa que más tenemos aquí en la Comar son recursos de revisión. Al día de hoy tenemos en trámite más o menos como 5,000 recursos de revisión que presentan los extranjeros ante la propia Comar. Y es el área jurídica quien analiza que los procedimientos hayan llevado en atención al principio de legalidad y nosotros mismos como área jurídica emitimos la resolución. Pero mi duda iba más allá de todas esas solicitudes, ¿cuántas rechazan? Y de esas, ¿cuántas se van a un recurso de revisión? O sea, ¿sí todavía hay interés de los solicitantes o ya cuando les dan la negativa hasta ahí concluye? El dato de cuántas solicitudes no son admitidas, ese no creo que lo tengamos desagregado. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es, nuestra legislación prevé 2 requisitos de procedibilidad para que se pueda admitir a trámite una solicitud. El primero de ellos es que la persona se encuentre en territorio nacional. Si la persona no se encuentra en territorio nacional, no puede acceder al procedimiento de refugio. El segundo elemento es que presenten su solicitud dentro del plazo de 30 días contados a partir de que se internen a territorio nacional, o bien 30 días contados a partir del momento en el que se enteren de la existencia de su derecho. Entonces, cumplidos estos 2 requisitos, la solicitud que ellos presenten válidamente se puede admitir a trámite. Del total de procedimientos que tenemos en medios de defensa, la verdad es que es mínimo. O sea, las personas que no están conformes con la decisión de la Comar ni siquiera representan el 1% de la cantidad de solicitantes que tenemos en trámite. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan, que tengan ese dato, porque pues sí es un porcentaje muy bajo de las personas que controvierten alguna decisión de la Comar. Y esto puede ser atribuible, yo creo, a 2 supuestos muy básicos. El primero es que no todos cuentan con el acceso a un representante legal o un abogado, y esto pues es grave porque ¿de qué forma estamos garantizando el acceso a la justicia de aquellas personas que no están de acuerdo con una decisión de una autoridad administrativa? Y el segundo es quizá por desconocimiento, a pesar de que nosotros procuramos informarles sobre el derecho que tienen a recurrir nuestras decisiones, pues muchas veces el desconocimiento que tienen de cómo hacerlo, pues sí es un obstáculo que a lo mejor conlleva que las personas no presenten algún medio de defensa. Nosotros, preocupados por esta situación, celebramos algunos convenios, sobre todo con la Defensoría Pública, para que las personas puedan estar representadas durante toda la tramitación de su procedimiento, y estamos abriendo la gama de convenios con algunos despachos particulares, con la Clínica Jurídica de la Ibero o con algunas otras facultades que cuenten con despachos pro bono para para que las personas puedan contar con una representación legal efectiva durante la tramitación de su procedimiento. ¿Cómo puede el administrador público, es decir, aquí el objetivo es dentro de la materia de fundamentos constitucionales de la administración pública, que son estudiantes de administración pública, cómo este perfil coadyuva o puede coadyuvar desde esta perspectiva
a la función del refugio en la Comar. Y el otro perfil también es para relaciones internacionales, si no me equivoco, hay dos chicos. ¿Cómo puede el estudiante de relaciones internacionales contribuir al desarrollo de su función dentro de la Comar? Muy interesante la pregunta, maestro, porque el estudiante de administración pública, bueno, al día de hoy ya sabe que existe un derecho humano de toda persona extranjera de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, y en el ejercicio de sus atribuciones, en el momento en el que se desempeñen como servidores públicos dentro de la administración pública federal, pues si ustedes conocen que hay una persona con necesidades de protección internacional, pues ya saben qué es lo que se tiene que hacer y cómo garantizar este derecho humano. Entonces, principio básico, saber que si existe algún riesgo de la persona en caso de regresar a su país de origen, como servidores públicos estamos obligados a notificar a la Comar de manera inmediata y a garantizar el principio de no devolución. Entonces, si ustedes ven que este principio se encuentra comprometido, pues ustedes como servidores públicos en atención a este derecho humano tendrán que llevar a cabo las acciones necesarias para que la persona no sea devuelta a su país de origen y la Comar esté enterada de manera inmediata de que ustedes cuentan con una persona con necesidades de protección internacional. Y para las personas de relaciones internacionales, pues creo que debe ser muy grato que ustedes sepan que la mayoría de los oficiales que hacen entrevistas y que resuelven en la Comar son perfiles de relaciones internacionales. A pesar de que es un procedimiento de naturaleza administrativa, pues en su mayoría el personal son perfiles de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque conocen cuáles son las situaciones en país de origen, tienen esta capacidad de análisis, esa capacidad de investigación, esa capacidad de obtención de la información que nos permita conocer cuáles son los contextos en cada uno de los países de origen y que nos permitan aterrizar la situación en el país de origen con el relato de la persona. Entonces, creo que ambos perfiles son muy importantes, primero porque los servidores públicos tienen esa obligación de promover, respetar, garantizar, procurar todos los derechos humanos en protección de cada una de las personas. ¿Y por qué? Porque además pues tienen esta capacidad de poder conocer los eventos que a nivel internacional se están desatando, los fenómenos que están generando temas de desplazamiento forzado y que al final del día tienen un impacto en nuestro país. Y ese impacto implica que todas las autoridades estemos obligadas a realizar alguna acción para garantizar derechos. Bien, Disculpe, bueno, yo tengo una pregunta, no sé si... claro, Jacobo, te escuchamos. Bueno, ¿en qué circunstancias el Estado mexicano puede decidir no otorgar el asilo a un refugiado político? Y si ha pasado y si tiene algún ejemplo. Gracias. Sí ha pasado. ¿En qué circunstancias? En circunstancias en las que no se acredita que la persona huyó por un tema de persecución. Un ejemplo que yo les pudiera poner es una persona que cometió un delito de defraudación en su país de origen y el argumento para presentar su solicitud fue que estaba siendo perseguido por las autoridades de su país para ser sancionado por el delito que cometió. El análisis que nosotros haríamos es, ¿verdaderamente está huyendo por un delito de naturaleza política o está huyendo porque quiere sustraerse a la acción de la justicia? Entonces, si nosotros identificamos que la persona está huyendo y está utilizando el mecanismo de protección que tiene la Comar para sustraerse a la acción de la justicia, no es un refugiado y nosotros estamos en posibilidad de emitir una resolución de carácter negativo. ¿Por qué? Porque está utilizando de manera, por así decirlo, fraudulenta el sistema de protección para beneficiarse y no acudir a las autoridades de su país a responder por los delitos que cometió en su lugar de origen. ¿Qué seguimiento se le da a los refugiados para que en un momento dado se puedan incorporar pues, a la sociedad mexicana, sabiendo las necesidades que ya de por sí existen en el país? A partir de que una persona inicia su trámite ante la Comar, de manera paralela nosotros realizamos acciones de asistencia. Estas acciones de asistencia implican que la persona, una vez que tramita su procedimiento,
pueda tener acceso a todos y cada uno de los servicios y derechos que prevé la Constitución: educación, salud, empleo, identidad, trámites migratorios, de tal suerte que muy seguramente cuando nosotros emitamos una resolución que puede ser positiva, o sea, puede ser refugiado, puede ser protección complementaria, la persona ya cuente con todas estas herramientas y que le faciliten la integración. Adicionalmente, hay un área específica aquí en la Comar que se llama la Dirección de Atención y Vinculación. Lo que hace es realizar gestiones con todas las autoridades encargadas de proporcionar este tipo de servicios para que las personas extranjeras puedan tener un acceso mucho más efectivo sin requisitos adicionales. Es muy común que las personas no tengan acceso a un documento de identidad. ¿Por qué? Porque no les dio tiempo de sacar a lo mejor pasaporte, a lo mejor sacar una cédula de identidad. Entonces, con nuestra constancia que emite la Comar, a ellos se les dota de una identidad, se les toman datos biométricos para poder vincular la identidad de la persona que tenemos en físico en la oficina con el documento que les expedimos, y con este documento se vincula a la clave CURP. Obteniendo la clave CURP, las personas ya tienen acceso a un RFC, tienen acceso a servicios médicos, tienen acceso al mercado laboral. Nosotros, a través del Servicio Nacional de Empleo, mandamos listados de personas que a lo mejor tienen determinado perfil y puedan tener acceso a un trabajo. Y de esta forma es que vamos haciendo gestiones para que las personas puedan tener acceso, insisto, a estos derechos, y cualquier obstáculo que presenten durante la tramitación o durante el acceso a algún servicio o algún derecho, nosotros lo podamos solventar. Por ejemplo, hay algunas instancias que a lo mejor piden documentos apostillados, pero sabemos que las personas es muy complicado para ellos tener documentación. Entonces, lo que hacemos es solicitarle a esa instancia que no le requiera documentos apostillados, y que si requiere alguna información adicional sobre los antecedentes de la persona, se pueda dirigir con nosotros para poderlo solventar y pueda tener un acceso real y efectivo a determinado derecho. Lo que se les da es a través de algo que se llama plan de asistencia. Esta Dirección de Atención y Vinculación que les comentaba es la encargada de dar seguimiento y de apoyar al refugiado, ya sea durante la tramitación de su procedimiento o una vez ya resuelto, y este procedimiento de asistencia puede culminar hasta el momento en el que la persona decida optar por la naturalización, y en ese momento nosotros pues ya básicamente lo que hacemos es cerrar nuestro procedimiento, porque la persona pues ya es mexicana y todo el apoyo que pudo haber tenido como refugiado, bueno, ahora se le va a dar, pero como ciudadano mexicano. Una última pregunta. ¿Un refugiado, una persona que solicita la calidad de refugio, lo puede hacer en una embajada de México en cualquier parte? No, como les comentaba hace ratito, presupuesto procesal básico para que la solicitud sea admitida se encuentre en territorio nacional. Una embajada o un consulado no es territorio nacional. Este principio de extraterritorialidad que en algún momento nosotros aprendimos en la universidad quedó superado. Si ustedes revisan la Convención sobre Relaciones, la Convención sobre Relaciones Consulares, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, podrán advertir que hay un principio de inviolabilidad de las embajadas o de los consulados. Y esto no significa que las embajadas o consulados sean una extensión del territorio mexicano, sino más bien que el domicilio donde estas oficinas residen sea inviolable. Y esto no significa, por ende, que sean consideradas como parte del territorio nacional, de tal suerte que no se pueden presentar solicitudes a través de consulados o embajadas, y más bien lo que podrían presentar ante un consulado o embajada es una solicitud de otorgamiento de asilo político. El otorgamiento de asilo político sí se puede hacer ante el consulado o la embajada, y ahí es una facultad que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar si existe algún tipo de persecución política derivado del alto perfil que tenga la persona o de la comisión de delitos de carácter político. Entonces la Cancillería conoce de este procedimiento, la Cancillería lo tramita, y en caso que determine procedente el otorgamiento de asilo político,
lo que hace es otorgar el salvoconducto para que la persona pueda salir de su país de origen. Entonces, la respuesta a la pregunta es: no se pueden presentar solicitudes desde el consulado o embajada, y en caso de que se presente a una, es sobre asilo político y no sobre refugio.